Bienvenidos a Ifa Stories, donde la sabiduría ancestral se une con la narración moderna. Adéntrate en el mundo sagrado de Ifa, el sistema espiritual yoruba, donde cada historia encierra el poder de la adivinación, el destino y un profundo conocimiento cultural. Acompáñanos mientras desvelamos los misterios de los orishas, las fuerzas divinas que guían nuestro camino, Orunmila, los irunmoles y muchos más. Cada historia es un puente entre el pasado y el presente, tejiendo lecciones atemporales que inspiran, iluminan y transforman. Abraza la sabiduría, honra la tradición y embárcate con nosotros en el corazón de Ifa. Suscríbete ahora y deja que las historias te guíen. Para explorar historias yoruba completas, enseñanzas de Ifa y sabiduría ancestral, visita nuestro sitio web www.ifastories.com. Da un paso en el camino sagrado para acceder a más recursos e información. Donde Sango se comió al banco. Historia. Hubo un tiempo en que Abo era el mejor sirviente de Sango, pero un día comenzó a conspirar contra él, formando una alianza con el Unco, chivo, y la Eure, cabra hembra. Una vez que acordaron su plan, escondieron las armas de Sango y le entregaron a Abo un par de cuernos afilados. Entonces Abo retó a Sango a un duelo en un claro a las afueras del pueblo y allí lo esperó. La Eure se quedó cerca, cuidando un par de cuernos de repuesto por si Abo los necesitaba, y el Unco también permaneció cerca por si Abo requería ayuda. Cuando Sango decidió aceptar el desafío de su sirviente, fue a buscar sus armas, y para su asombro, descubrió que se las habían robado. Lo único que le quedaba era un viejo bate de Akaná, que no había usado en mucho tiempo. Pero antes de enfrentarse a Abo, fue a consultar a Orunmila, quien vio Odu Ifa y le indicó que hiciera un ebo con Akuko Meji, 2 gallos, el bate de Akaná Eku, rata, ella, pescado, Epo, aceite de palma, Oñi, miel, Amalá, harina de ñame cocida, y la Owo Mefa, 6 cauris como ofrenda. De los 2 Akuko, uno era para Esu y el otro para el propio Sango. Después de completar el ebo, Sango partió con su bate hacia donde Abo lo esperaba, en las llanuras de Yabu. La pelea fue feroz y sangrienta. Al principio, ninguno de los combatientes cedía terreno, pero en una embestida violenta, Abo logró derribar a Sango. Aún así, reuniendo sus fuerzas, Sango levantó su bate y golpeó fuertemente a Abo en la frente, rompiéndole los cuernos. Abo huyó al bosque, hacia donde estaba escondido el Unco. Abo le dijo al Unco: «Ve rápido a donde está la Eure y tráeme los cuernos de repuesto para poder perseguir a Sango y acabar con él». En ese momento, Esu, que pasaba por allí, escuchó todo lo que Abo decía. Gracias al ebo que Sango había hecho, entregándole uno de los gallos a Esu, Esu usó su magia para nublar el claro, cerrando todos los caminos. Como resultado, el Unco se perdió en el bosque y no pudo llegar hasta la Eure. Vagando de un lado a otro, se encontró con Esu y con Sango. Cuando Esu vio al Unco, le dijo a Sango: «Mira, el Unco te traicionó junto con Abo y la Eure. Cómetelo, te servirá de medicina». Sango derribó al Unco con un fuerte golpe. Tomó la espada que el Unco llevaba, y de un solo tajo lo decapitó. Luego, él y Esu bebieron su sangre. Después de eso, Sango se sintió más fuerte y lleno de energía renovada. Ahora, con la espada en la mano, salió a enfrentar a Abo. Abo se encontró con Sango, quien estaba lleno de vitalidad y furia, sosteniendo la espada en una mano y el bate en la otra, con la piel y la cabeza del Unco colgando de su cintura. Abo tembló de miedo al ver lo que había ocurrido con su aliado, pero aún así se lanzó al ataque. Con el primer tajo, Sango le cortó la garganta y luego se lo comió. Entonces declaró: «Mientras el mundo sea mundo, mis hijos y yo seguiremos comiendo Abo. Pero si es necesario, también comeremos Unco, porque el Unco será mi medicina, Go. No comeremos a la Eure, por respeto y honor a su padre Obatalá, ya que era su animal favorito, y además, en honor a Turupón, Meji, cada vez que él visite mi reino, comeremos Unco juntos».